Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente capítulo, que es el lesiones en el pecho. Y dice así: los técnicos en emergencias médicas suelen encontrar lesiones en el pecho según el CDC. Ok, los técnicos en emergencias médicas suelen encontrar lesiones en el pecho. Ok, según el CDC. El traumatismo torácico causa más de 1.2 millones de emergencias al El traumatismo torácico causa más de 1.2 millones de visitas de 1.2 millones de emergencias puedo decirlo, de visitas al departamento de emergencias en los Estados Unidos anualmente. Dada la ubicación del corazón, pulmones y grandes vasos sanguíneos dentro de la cavidad torácica, pueden ocurrir lesiones potencialmente graves. Las lesiones en el pecho pueden ser resultado de traumatismos cerrados, traumas penetrantes o ambos. Traumatismo cerrado puede ocurrir a causa de accidentes automovilísticos o caídas. El trauma penetrante puede deberse a tiroteos, apuñalamientos u otros mecanismos, como incidentes industriales o de construcción. Cualquier lesión que interfiera con la respiración, debe ser tratada sin demora para minimizar o prevenir daños permanentes a los tejidos que dependen de un suministro continuo de oxígeno, de un suministro continuo de oxígeno. Otro problema importante con las lesiones torácicas puede ser la hemorragia interna, obviamente. La sangre proveniente de laceraciones de los órganos torácicos o de los vasos sanguíneos principales puede acumularse en la cavidad torácica, comprimiendo los pulmones o el corazón. Esto también puede ocurrir cuando se acumula aire en el tórax e impide la expansión de los pulmones. Su capacidad para actuar con rapidez en la atención a pacientes con estas lesiones puede marcar la diferencia entre un resultado exitoso y la muerte. Este capítulo comienza con una revisión de la anatomía del pecho y la fisiología de la respiración. Luego describe los signos y síntomas comunes de las lesiones en el pecho y la forma adecuada de tratarlas o de tratar las emergencias, El tratamiento médico de emergencia para lesiones específicas. Okay. Anatomía y fisiología. Comprender y evaluar las lesiones torácicas en el entorno prehospitalario primero debe comprender la anatomía del tórax y el mecanismo por el cual se causan o por la cual se intercambian los gases durante la respiración, obviamente. Durante la respiración, un repaso rápido le ayudará a comprender la lógica en la emergencia, el tratamiento de las lesiones torácicas y las posibles complicaciones de dicho tratamiento. Un punto clave para recordar es la diferencia entre ventilación y oxigenación. La ventilación es el movimiento y la oxigenación es el cambio de aire, el intercambio de aire. Las ventilaciones es la capacidad del cuerpo para mover el aire fuera del tórax y el tejido muscular. Esto se describe en la sección sobre mecánica de la ventilación. Cualquier lesión que afecte la capacidad del paciente para mover el aire y salir del pecho es grave y puede poner en peligro la vida. La oxigenación es el proceso de entrega de oxígeno de la sangre por difusión desde los alvéolos siguiente a la inhalación en los pulmones. El oxígeno debe ser entregado a las células. El oxígeno debe ser entregado a las células y el dióxido de carbono, un producto de desecho de la fusión celular, debe eliminarse del cuerpo para el correcto funcionamiento del sistema orgánico. Aquí hay que señalar las partecitas aunque yo ya las sé, pero es mejor tenerlas. ¿Cuál es la diferencia entre ventilación y oxigenación?
aquí. Y oxigenación aquí. Y lo leemos. La ventilación es la capacidad del cuerpo para mover el aire en y fuera del pecho y del tejido pulmonar. Y la oxigenación es el proceso de entrega de oxígeno a la sangre por difusión desde los alvéolos siguiente a la inhalación en los pulmones. Ya, eso es así de sencillo. El pecho, la caja torácica se extiende desde donde se une desde donde se unen el cuello y el pecho hasta el diafragma. En una persona que esas traducciones, una persona que está en supino, quien acaba de completar una exhalación, el diafragma puede alcanzar la línea del pezón, por lo tanto, una herida penetrante en el pecho, como una herida de bala o una puñalada, también pueden penetrar el pulmón y el diafragma y herir al hígado y el vaso y el estómago. Yo creo que estoy segurísimo que esto va a salir en una pregunta. Por lo tanto, una herida penetrante en el pecho puede, como una herida de bala o puñalada, también puede penetrar el pulmón, el diafragma, herir el hígado, el vaso y el estómago. Yo estoy seguro que esto va a salir esos pequeños detallitos son fijos. Bueno, y aquí hay una imagen donde dice el subclavian artery, que va por acá debajo de la clavícula, y muestra una imagen donde está, en la misma imagen está la vena cava superior, la aorta, las arterias pulmonares. Ya saben que las arterias pulmonares son las que entran con sangre rica en oxígeno, y el corazón. Aquí está la cavidad pleural de los pulmones, pleural lining, los pulmones, y ahí está el diafragma. Ok. Y dice, una vista del aspecto anterior del tórax muestra los principales órganos debajo de la superficie. La piel, los músculos y los huesos de esta región torácica tienen algunas características únicas que permiten el proceso de ventilación. Justo debajo de las 3 capas normales de la piel: la epidermis, la dermis y las capas subcutáneas, se encuentran estriadas o el músculo esquelético. Este músculo se extiende desde las costillas y forma los músculos intercostales. Estos músculos, invertebrados por nervios raquídeos, se originan en la región cervical inferior o torácica superior. Se encuentran para expandir la caja torácica durante la inhalación. Todos estos son los músculos accesorios. Entonces voy a señalar. Entonces, en los niños muy pequeños los músculos intercostales aún no están desarrollados, por lo tanto los niños tienden a respirar con sus diafragmas, conocida como respiración abdominal, lo cual es normal para un grupo de su edad. Ok. Entonces, esto hasta aquí es importante. Y dice, los músculos, estamos hablando de los músculos de la respiración, se extienden entre las costillas y forman los músculos intercostales. Estos músculos, intervertebrados por los nervios raquídeos, los nervios raquídeos que se originan en la región cervical inferior o torácica superior, se contraen para expandir la caja torácica durante la inhalación. Ok, ya saben, se originan desde acá.
acostado en el inferior y ligeramente posterior. Parte de cada costilla es el paquete neurovascular, compuesto por una red de nervios, arterias y venas. Cuando se perforan las costillas fracturadas, el sangrado de estos vasos puede causar un hemotórax. Las costillas crean una jaula protectora y funcional alrededor de los órganos vitales. Cada lado del tórax, hemitórax, contiene tejido muscular dividido en lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Obviamente, el pulmón derecho tiene 3 y el izquierdo 2. ¿Por qué? Porque en el del izquierdo es donde se posiciona el corazón. Pero vamos a ver qué dice. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo 2. La formación del lóbulo izquierdo permite el espacio para el corazón, ¿ven? Esto se llama escotadura cardíaca. Una membrana delgada llamada pleura cubre cada uno de los pulmones. Cubre cada uno de los pulmones, Dios mío. Cubre cada uno de los pulmones. Me perdí. Cada uno de los pulmones. Y la cavidad torácica. La pared torácica interna tiene un revestimiento llamado pleura parietal. La pleura parietal es un revestimiento llamado pleura visceral. Cubre el pulmón. Entre estos dos revestimientos hay una pequeña cantidad de líquido pleural que permite a los pulmones que se muevan libremente contra la pared torácica interna al respirar. El líquido pleural también crea tensión superficial que permite que los pulmones se adhieran a la caja torácica, lo que permite la mecánica de la ventilación ocurra. Sí, o sea, entre los pulmones está la cavidad pleural parietal, y eso lo que hace es que dentro de esos hay un líquido. Obviamente ellos no flotan ahí porque sí. Ellos tienen que tener algo que los lubrique para que puedan hacer su función, ¿no? Entonces yo iba a resaltar esta parte que me parece importante del principio. Bueno, acostado al anterior, bueno, eso ya lo leímos. Vamos a seguir. Anterior, posterior, entonces aquí hay una imagen, pero ya la vamos a describir. El contenido del pecho está parcialmente protegido por las costillas, que están conectadas en la parte de atrás de las vértebras, en la la parte de las vértebras y en el frente, a través de los cartílagos costales hasta el esternón. La tráquea, la mitad del cuello, se divide en los bronquios principales, izquierdo y derecho, que suministran aire a los pulmones. La caja torácica también contiene el corazón y los grandes vasos, la aorta, las arterias subclavias, derecha e izquierda, y sus ramas, las arterias pulmonares y las venas cava superior e inferior. El esófago recorre la parte posterior del pecho. Conectado a la faringe, por encima del estómago y el abdomen bajo. El esófago, la tráquea y los grandes vasos, o sea, estamos hablando de las grandes arterias, y yacen en el mediastino. ¿Qué es el mediastino? Es un espacio dentro del pecho que contiene el corazón, los principales vasos sanguíneos, el nervio vago, la tráquea, los principales bronquios y el esófago, ubicado entre los dos pulmones.
el mediastino. Venga, un momento, venga, porque necesito, no sé cómo se diga mediastino en inglés. Mediastinum, ok, pues. Una cavidad o espacio ubicado centralmente en el tórax. En la parte inferior del cofre, el diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces está una imagen que muestra el corazón, el pulmón, la pleura de los pulmones, el diafragma, los cartílagos intercostales, o sea, de las costillas, los que están aquí al frente. En la parte de atrás está las costillas, bueno, donde se unen con la columna vertebral, y los espacios intercostales, que son los espacios entre cada columna. Los órganos dentro del pecho están protegidos por las costillas, que están conectadas en frente hacia el esternón y atrás en las vértebras. Okay. Entonces, los mecanismos de ventilación. Vamos a ver un video, a ver qué dice. Entonces, pues es un video que solamente tiene una imagen que muestra dos cosas. La primera dice, durante la bueno, es que aquí donde estoy está llegando mucha gente. Bueno, dice así: durante la inhalación, el diafragma y los músculos intercostales se contraen. Durante la exhalación, el diafragma y los músculos intercostales se relajan. Ay. Durante la inhalación, ya saben que la inhalación es cuando... Entonces los pulmones se expanden y el diafragma se contraen, o sea, va hacia arriba. Es un poco contradictorio. Y durante la exhalación, el diafragma y los músculos intercostales se relajan, o sea que van hacia abajo. Un poco contradictorio. Durante la exhalación. Interesante. Al inhalar, a ver, aquí hay otra imagen. Increíble. El cuerpo es perfecto, definitivamente. Al inhalar, los músculos intercostales entre las costillas se contraen, elevando y expandiendo la caja torácica. Al mismo tiempo, el diafragma se contrae o se aplana. Ok, al inhalar, los músculos intercostales de las costillas se contraen, elevando y expandiendo la caja torácica. Al mismo tiempo, el diafragma se contrae o se aplana, aumentando el diámetro inferior superior del tórax. La presión intratorácica dentro del tórax disminuye, creando una presión diferencial negativa. El aire entra entonces a los pulmones por la nariz. Entonces, el aire entra entonces a los pulmones por la nariz y la boca, y que es la vía de menor resistencia desde el espacio aéreo ambiental hasta las cavidades superior e inferior.
de las vías respiratorias. Al exhalar, los músculos intercostales y el diafragma se relajan y los tejidos vuelven a sus posiciones normales, forzando la salida de aire. Se relajan. Es que es un poco contradictorio, pero es bueno. Pero se entiende. Cuando inhalas, el tórax se pone recto. El tórax, el diafragma. Y cuando exhalas, el diafragma sube, empujando todo el aire hacia afuera. Listo. Creando una presión diferencial. Ok, listo. Entonces, la presión intratorácica entre el tórax disminuye, creando una presión. Nuevamente voy a leer este paso porque yo siempre he tenido confusión entre esta parte. Al inhalar, los músculos intercostales entre las costillas se contraen, elevando y expandiendo la caja torácica. Al mismo tiempo, el diafragma se contrae o se aplana, aumentando el diámetro del tórax en la parte inferior y superior. La presión intratorácica dentro del tórax disminuye, creando una presión diferencial negativa. El aire entra entonces a los pulmones, o sea, cuando entra es negativo y cuando sale es positivo, ok. Por la nariz y por la boca, que es la vía de menor resistencia, desde el espacio aéreo ambiental hasta las cavidades superior e inferior de las vías respiratorias. Al exhalar, los músculos intercostales y el diafragma se relajan y los tejidos vuelven a sus posiciones normales, forzando la salida del aire, lo que conoce como exhalación. En un sistema respiratorio normal, la relajación de los músculos torácicos y el diafragma es una función relativamente pasiva. Al evaluar al paciente debería poder reconocer cuando hay un aumento del trabajo respiratorio y equipararlo con la respiratorio angustia, dice así, con la respiración de angustia. Será como más apropiado. Ay, perdón. Yo tengo aquí el computador pite sin querer. Entonces, la inhalación. Entonces, aquí en las imágenes. Entonces, están los músculos del cuello. Breastbone moves up and outward. Que el músculo, los huesos del pecho se mueven hacia arriba. Los músculos del pecho se contraen y los external intercostal muscles se contraen. Los músculos intercostales externos se contraen. El diafragma, la parte de abajo del diafragma se contrae. Viene lo otro, que son los intercostal muscles se contraen en la exhalación. Los músculos intercostales se contraen y el diafragma se relaja y los músculos abdominales se contraen. Bueno, tenga en cuenta que los nervios que irrigan el diafragma, el nervio frénico, salen de la médula espinal entre las C3, C4 y C5. Consulta el capítulo 6, el cuerpo humano, para una revisión de la columna vertebral. Un paciente cuya médula espinal se lesiona por debajo del nivel C5 puede perder la capacidad de mover los músculos intercostales, pero el diafragma aún debería poder contraerse. Ok, interesante. El paciente aún podrá respirar porque los nervios frénicos permanecen intactos, pero la lesión puede causar respiración abdominal. Ok, pacientes con lesiones en la médula espinal en la C3 o superior pueden hacer que pierdan la capacidad de respirar por completo. Miércoles.
Entonces, parálisis de los músculos de los hombros puede ocurrir de la C5 y C6 en adelante. Y pueden breathing, y solamente se respira por el diafragma. O sea, los músculos intercostales ya no intervienen ahí. Y se pierde la sensación de los hombros, desde los hombros hacia abajo. Y dice, el volumen corriente es la capacidad, no, el volumen corriente es la cantidad de aire que entra o sale de los pulmones durante una sola respiración. Se analiza más adelante el capítulo 11, bueno, más atrás será, la gestión de las vías respiratorias. El promedio del volumen corriente es aproximadamente 500 mililitros. Si multiplicas esta cantidad de aire por el número de respiraciones por minuto, el resultado se llama minuto, ventilación o volumen minuto. Cambiar cualquiera de estos números aumenta o disminuye la frecuencia o el volumen. Afecta la cantidad de aire que circula por el sistema. Por ejemplo, si se ventila un paciente con 500 mililitros a la frecuencia normal de 12 respiraciones por minuto, entonces el volumen por minuto son 6.000 mililitros, 6 litros. Si aumentas la ventilación, o esto toca leerlo nuevamente. Si aumentas la ventilación, aumenta la frecuencia respiratoria, 4 respiraciones adicionales por minuto, y luego el volumen minuto aumenta de 8.000 mililitros, o sea 8 litros. Por el contrario, si la cantidad de volumen corriente disminuye, entonces el volumen minuto caerá. Miércoles. No entendí un culo. Ya le vuelvo a leer. Esta información es importante porque el paciente solo puede inhalar pequeñas cantidades de aire. En el caso de una lesión en el pecho, el paciente debería superar la frecuencia respiratoria normal. A ver, esta información es importante porque si un paciente solo puede inhalar pequeñas cantidades de aire, en el caso de una lesión en el pecho, el paciente debería superar la frecuencia respiratoria normal de 12 a 20 respiraciones por minuto. Para compensar la diferencia en el volumen minuto, recuerde que el promedio dispositivo de bolsa de mascarilla consiste en una bolsa autoinflable que contiene entre 1000 y 1500 mililitros de aire. Este dispositivo puede inflar rápidamente los pulmones en exceso, causando distensión gástrica, obviamente, y deteriora la función pulmonar. La hiperventilación también puede aumentar la presión intratorácica, la presión dentro del tórax, lo que reduce el retorno venoso al tórax. Y en consecuencia reduce el gasto cardíaco. También puede empeorar potencialmente lesiones en el pecho como el neumotórax. Además, existe el riesgo de provocar un desequilibrio ácido-base al liberar demasiada agua y dióxido de carbono si la tasa de las ventilaciones artificiales es demasiado alta. Miércoles, hay que leer este pedazo nuevamente, pero ya lo vamos a leer entre un rato. Ok, ya entendí. Dice así, que el volumen corriente es la cantidad, bueno, esto ya lo habíamos visto, pero hay que recordarlo para entenderlo mejor. El volumen corriente es la cantidad de aire que entra o sale de los pulmones durante una sola respiración. El volumen corriente. Pero el promedio de volumen corriente es aproximadamente 500 mililitros. O sea, en una respiración hay 500 mililitros. Pero si multiplica esa cantidad de aire por el número de respiraciones por minuto, el resultado se llama minuto. Ok, o sea, ¿cuántas respiraciones tengo por minuto? Por ejemplo, 12, como lo va a decir aquí el ejemplo. Entonces tengo 12 respiraciones por minuto. Y se llama minuto. La ventilación del volumen minuto cambia cualquiera de estos números. Aumentar o disminuir la velocidad o el volumen afecta la cantidad de aire que se mueve a través del sistema. Entonces, por ejemplo, un paciente con 500 mililitros
a la frecuencia normal de 12 respiraciones por minuto, entonces el volumen por minuto son 6.000 mililitros o 6 litros. Porque 12 respiraciones por minuto por 500 mililitros, eso da 6.000 mililitros o en su defecto 6 litros. Y la otra parte es, y así sucesivamente, si yo aumento y sigue aquí, si aumenta la ventilación durante la frecuencia respiratoria, 4 respiraciones adicionales por minuto, luego el volumen minuto aumentará a 8.000 o 8 litros por 8 litros. Por el contrario, si la cantidad de volumen corriente disminuye, entonces el volumen minuto caerá, lo mismo a la inversa. Y ahí viene la otra parte. Esta información es importante porque si el paciente solo puede inhalar pequeñas cantidades de aire, en ese caso por una lesión en el pecho, el paciente deberá superar la frecuencia respiratoria normal, que es entre 12 a 20 minutos en adultos por minuto, para compensar la diferencia del volumen minuto. Recuerde que el promedio de dispositivo bolsa mascarilla consiste en una bolsa autoinflable que contiene entre 1.000 y 1.500 mililitros de aire. Este dispositivo puede inflar rápidamente los pulmones en exceso, causando distensión gástrica. ¿Por qué? Porque al inflar, al hacer el movimiento de inflar los pulmones, ese aire se puede ir al estómago y la distensión gástrica lo que va a hacer que la paciente vomite y tienes que otra vez quitar todo, limpiar o aspirar, etcétera. Y esto puede perjudicar la función de los pulmones. Entonces pilas con hiperventilar al paciente. Ya lo entendí. Y estoy seguro que esto va a salir una pinche pregunta. Listo. Entonces ya venimos a la parte triste, porque esta es la cara de una niña chiquitica. Parece. Qué pecado. Bueno, recordemos la discusión sobre la cinemática del capítulo 25. Descripción general del trauma. Existen dos tipos básicos de lesiones torácicas abiertas y cerradas. Como su nombre lo indica, la lesión torácica cerrada es uno de los que la piel no está rota. Este tipo de lesión generalmente es causada por traumatismo cerrado. Cuando una persona golpea un volante, un airbag, un accidente automovilístico, es golpeado por un objeto que cae o es golpeado en el pecho por algún objeto durante una pelea. Este tipo de lesiones suelen causar contusiones importantes en contusiones importantes en los músculos cardíacos, en una contusión cardíaca, y el tejido pulmonar, la contusión pulmonar, ¿sí? La contusión cardíaca, que es un golpe en el corazón, y la contusión pulmonar, que es un golpe en los pulmones, perjudicando así el funcionamiento de dichos órganos. ¿Y cómo se dice en inglés? Cardiac muscle y que es cardiac contusion, y en el lung tissue es el pulmonary contusion. ¿Qué significa? Lesión o hematoma del tejido pulmonar que produce una hemorragia. Y el músculo cardíaco ya sabemos que es del corazón. Listo. Y aquí podemos ver un golpe de esos. Qué pecado. Los accidentes, no me quiero quedar ahí a ver eso. Las lesiones torácicas cerradas suelen ser el resultado de un traumatismo cerrado, como cuando un paciente golpea el volante de un airbag en un accidente automovilístico, es golpeado por un objeto que cae. La lesión torácica cerrada puede ocurrir incluso cuando se usa el cinturón de seguridad. Eso sí es verdad. Te puede golpear el volante u otro objeto que no sea el volante. Si el corazón está dañado de esta manera, es posible que no pueda volver a llenarse de sangre o que la sangre no se bombee con suficiente fuerza en el corazón. Obviamente, creando una forma de tejido inadecuado de oxigenación que se llama shock cardiogénico. Nuevamente, si el corazón está dañado de esta manera, es posible que no pueda volver a llenarse de sangre o que la sangre no se bombee con suficiente fuerza desde el corazón, creando una forma de tejido con inadecuada oxigenación llamada shock cardiogénico. Nuevamente, ¿qué es el shock cardiogénico? Que es el corazón. Es un estado en el que no se suministra suficiente oxígeno a los tejidos del cuerpo, causado por un bajo gasto sanguíneo cardíaco. Puede ser una complicación grave de un infarto agudo al miocardio de gran magnitud, así como de otras afecciones.
Nuevamente, el shock cardiogénico es un estado en el que no se suministra suficiente oxígeno a los tejidos del cuerpo, causado por un bajo gasto sanguíneo cardíaco. Puede ser una complicación grave en un infarto agudo del miocardio en gran magnitud, así como en otras afecciones. En pocas palabras, que el corazón no está bombeando suficiente sangre al cuerpo, a los órganos o tejidos del cuerpo. Y puede ser, y pues se puede dar debido a una complicación grave, puede ser, como lo menciona aquí, que puede ser un infarto al miocardio u otras afecciones como una lesión u otras. En cualquier hematoma el tejido pulmonar puede resultar afectado. Bueno, cualquier hematoma en el tejido pulmonar, no se les olvide, pero lo voy a poner acá. Hematoma. El hematoma epidural es una acumulación de sangre. El hematoma. Una hinchazón sólida de sangre coagulada dentro de los tejidos. Cualquier hematoma en el tejido pulmonar puede resultar en afectando los alvéolos si no funciona. Un hematoma pulmonar. Yo vi fotos de eso, pero para que lo veamos. No hay fotos reales. Solo radiografías. A ver. Hematoma pulmonar espontáneo en paciente con COVID-19. Hematoma, es que no, ¿cómo poder? Es una acumulación de sangre. Hematoma. A ver, una imagen que me pueda representar un hematoma pulmonar. Esto se parece a lo que yo vi. Tiene la forma de los ¿cómo es que llaman? De los bronquios. Esto ya es el hígado, corazón, esto parece un pulmón. Algo así se vería. Un hematoma pulmonar. ¿Tú qué dices? ¿Qué? Un hematoma pulmonar se vería algo así. Yo no pienso, pero... No, si lo quisieron representar, donde se ve un hematoma, que es donde se ve la sangre y que se acumula en los donde están los bronquios. Se ve así como si fuera una mariposa. Así. Puede pasar, pero no es 100%. No. Se podría ver porque casi que se ve como una mariposa. Así. Que yo una vez nos mostraron una foto de un muchacho que desafortunadamente falleció porque tenía un hematoma pulmonar. Pero el hematoma pulmonar es entre los venas y arterias. No en los bronquios. En los bronquios, el de los bronquios, ¿cómo es que se llama? Ese es un... ¿Bronchioles? Sí. ¿Qué más? Espérame porque ya me confundí. Nada más te pregunté. ¿Saben los bronquios? En colección. Mira, ese CT scan. Esto, un coágulo de sangre en los bronquios, así. Eso es... Un coágulo que escupió paciente en forma de sus bronquios. Imagínate. ¿En los bronquios? Sí. ¿Pasa? ¿Cómo es que se llama eso? Efisema pulmonar. Sangre de los bronquios conocida médicamente como hemoptisis. Se refiere a la expectoración de sangre proveniente de las vías respiratorias como la tráquea o los bronquios. Esta puede variar desde pequeñas manchas de sangre en el esputo hasta grandes cantidades de sangre pura. Es importante buscar atención médica si se presenta hemoptisis, ya que puede ser síntoma de diversas condiciones, algunas de ellas graves. A nosotros nos mostraron de un muchacho que jugaba fútbol americano.
y que en el momento de la autopsia le sacaron así raíces de los ¿De los bronquios o de de los las bron- venas? de los bronquios. Eso es Porque en las diferente. Pero que hay dos tipos. No, sí, pues una cosa es en las venas de los pulmones y otra Sí. cosa es en los bronquios. Pero no, te estoy diciendo que se veía así. ¿Eso así. es los bronquios? Sí. Y este es el hemoptisis. El efisema pulmonar es una enfermedad crónica que daña los alvéolos. Esto es diferente. No causa directamente la presencia de sangre en los bronquios. Sin embargo, el efisema puede aumentar el riesgo de sangrado bronquial en ciertas circunstancias. Eso es diferente. ¿Y qué pasó con Albielo? Ah, no, se murió. No, ¿qué pasó con Albielo? ¿Con el qué? ¿Cómo se dice? ¿Alvéolo? Alveoli. ¿Alvéolo? Al final, ¿qué es al final que cuando tú buscaste? ¿Qué pasó con el alveolo? Bueno, esta puede variar desde pequeñas manchas de sangre en el esputo hasta grandes cantidades de sangre pura. Es importante buscar atención médica si se presenta hemoptisis, ya que puede ser síntoma hemoptisis, ya que puede ser síntoma de diversas condiciones, algunas de ellas graves. Es cuando los células rojos se explotan. Hemo, de sangre. Los RBCs se mueren muchos. ¿Eso es hemoptisis? Sí. ¿Cómo es? Hemoptisis. Hemoptisis. Ajá. Terrible. Pero tú sabes qué es eso, busca eso. ¿Qué hemoptisis? Aquí lo estoy leyendo, mami. Mira, hemoptisis. Que puede ser un síntoma de diversas condiciones médicas, algunas de las cuales pueden ser graves. Es importante buscar atención médica para determinar la causa y recibir el tratamiento adecuado. La hemoptisis. Bueno. Entonces, nuevamente, ¿dónde iba? Que hasta me perdí. Cualquier hematoma en el tejido pulmonar puede resultar en los afectando los alvéolos que no funcionan. Esta diferencia puede causar una disminución del oxígeno, disponible en el cuerpo, o sea, que llama hipoxia, y un aumento en el dióxido de carbono en la sangre, que es hipercapnia. Las fracturas, en la sangre, que es hipercapnia. Las fracturas costales producen extremos óseos afilados. Las fracturas costales, o sea, las costillas, producen extremos óseos afilados que pueden lacerar el tejido pulmonar y causar mayor daño vascular con cada movimiento de la pared torácica. Este tipo de sangrado puede pasar desapercibido a la vista externa y provocar rápidamente un choque hipovolémico. Wow. Ya pasamos de un choque cardiogénico a un choque hipovolémico. ¿Y por qué? Por un sangrado interno. Solo por eso. Entonces, una lesión torácica abierta generalmente es causada por un trauma penetrante, obviamente. De adentro para afuera o de afuera para adentro. Porque lo puede hacer una costilla. Sí. Algunos objetos como un cuchillo, una bala, un trozo de metal o un extremo roto de una costilla fracturada penetran en la propia pared torácica. El daño se produce por este tipo de trauma suele ser instantáneo. Sin embargo, los síntomas de estas lesiones pueden tardar en manifestarse a medida que los vasos dañados continúan sangrando o el pulmón colapsa por una punción de una expansión de neumotórax. Estas ocasiones, el objeto que penetra crea una lesión torácica abierta. Torácica abierta. El resto en el lugar. Esas traducciones a veces toca cuadrarlo. Esto se conoce como un
Entonces como es como un objeto incrustado. Si tiene un paciente con un objeto incrustado, no intente moverlo ni retirarlo, ya que podría estar obstruyendo el orificio en el vaso que ha sido perforado. Retirar el objeto puede provocar un grave sangrado. Otra razón para no retirar el objeto incrustado del tórax es que los objetos que causan daño tisular al entrar probablemente causarán daño al retirarlos, lo que resulta en una lesión adicional. Es mejor dejar la extirpación en manos del cirujano. Que extirpar significa sacar. Lo voy a extirpar esto. Le sacan algo. Es mejor dejar la extirpación en manos de un cirujano. Cualquier modificación de este estándar debe provenir directamente del cualquier atención del estándar debe ser directamente from online medical control. Online medical control. Aquí, por ejemplo, este pobre dibujo tiene una costilla perforando el tórax. Las lesiones en el tórax abierto pueden ocurrir cuando un objeto externo o extremo roto de una costilla fracturada penetra la pared torácica. El traumatismo cerrado de un golpe en el pecho puede fracturar las costillas, el esternón, óseas o áreas enteras de la pared torácica. Pueden causar hematomas en los pulmones y corazón, e incluso dañar la aorta. No, la policía. Ahí sí. Aunque no se penetra la piel ni la pared torácica, en una lesión cerrada las costillas rotas pueden lacerar el contenido del tórax. El daño a las estructuras de la pared torácica puede afectar la capacidad del paciente para respirar por sí solo. Esto me hizo acordar de huesos de pollo partidos. Así se vería una fractura dentro con unas costillas rotas. Y esto puede perforar un pulmón, el corazón o lo que sea que esté por ahí. Así. Inteligencia callejera. Si el paciente, si la saturación de oxígeno del paciente era normal inicialmente y comienza a bajar rápidamente, sospecha de neumotórax. Atención. Si la saturación de oxígeno del paciente inicialmente comienza a bajar rápidamente, sospecha de neumotórax. Atención. Y comunique inmediatamente sus sospechas al equipo. Esta amenaza a la actividad debe ser tratada rápidamente por un paramédico o un médico. Transporte rápido o intercepción o un soporte vital avanzado ILS. La unidad es esencial. Signos y síntomas. Signos y síntomas de una lesión en el pecho. Los signos y síntomas importantes de una lesión en el pecho incluyen los siguientes. Dolor en el lugar del obvio, dolor en el lugar de la lesión. No te vas a decir, me golpeé el pecho, tengo una fractura y no me duele. No. Dolor localizado en el sitio de la lesión, que se agrava o aumenta con la respiración. Hematomas en la pared torácica, sí. Por eso hay que hacer el decavity LS. Crepitación. Es la sensación que se siente cuando los extremos de los huesos rotos rechinan, o sea que hacen así. Crepitación. Con la palpación del pecho. Cualquier lesión penetrante en el pecho, pues obvio. Disnea, dificultad para respirar o falta de aire. Hemoptisis, tosiendo sangre. Wow. Hemoptisis. Incapacidad de uno o ambos lados del tórax para expandirse normalmente con la inspiración. Rápidos y débiles pulsaciones o baja presión arterial. Cianosis alrededor de los labios o las uñas. Disminución de los sonidos respiratorios de un lado. Saturación baja de oxígeno. Después de una lesión en el pecho, cualquier cambio en la respiración normal es particularmente importante. Un signo de un adulto sano sin lesiones suele respirar a una frecuencia entre 12 a 20 respiraciones por minuto sin dificultad ni dolor. El pecho debe subir y bajar en un patrón simétrico con cada respiración. Las respiraciones de menos de 10 respiraciones por minuto, de más de 20 respiraciones por minuto, puede indicar una respiración inadecuada. Los pacientes con lesiones torácicas...
¿Cómo? Es que hemolysis y hemoptysis o hemolysis es diferente en inglés. Son muy similares pero diferentes. Hemolysis es cuando las células de rojo se mueren. ¿El qué? Las células... ¿Hemólisis? Sí, cuando mueren. Ah, sí. Los pacientes con lesiones torácicas a menudo tienen... Me perdí. Las respiraciones de menos de 10 respiraciones por minuto, de más de 20 respiraciones por minuto, pueden indicar una respiración inadecuada. Los pacientes con lesiones torácicas a menudo tienen taquipnea, respiraciones rápidas, y respiraciones superficiales porque duele tomar una respiración profunda. La respiración superficial, un traumatismo en la pared torácica, puede interferir con la capacidad de mover el aire. Esto sí es importante. Revise la frecuencia respiratoria y observe si hay movimiento de aire por la boca o la nariz. Esto logrará mejor visualización de la pared torácica para ver su ascenso y descenso. Entonces, las respiraciones de menos de 10 minutos o más de 20 respiraciones por minuto pueden indicar una respiración inadecuada. Los pacientes con por ejemplo la de chain stroke, chain stokes. La respiración del pecho a menudo tienen taquipnea, respiraciones rápidas y respiraciones superficiales, porque puede tomar una profunda respiración. La respiración superficial o un traumatismo en la pared torácica pueden interferir con la capacidad de movilizar el aire. Verifique la frecuencia respiratoria y observe si hay movimiento de aire real por la boca y la nariz. Al igual que con cualquier otra lesión, es común sentir dolor y sensibilidad en el punto de impacto como resultado de un hematoma o fractura. El proceso normal de respirar suele agravar el dolor. La irritación o el daño a las superficies pleurales causa un dolor agudo o punzante característico con cada respiración cuando estas superficies normalmente lisas se deslizan sobre la otra. Este dolor agudo se denomina dolor pleurítico y es típico de las lesiones en el pecho. ¿Qué es pleurítico? Pleurítico en inglés, déjame ver cómo se dirá en inglés. Pleurítico. Sí, pero ¿qué significa? Dice que son las lesiones en el pecho, bueno, pero es en la pleura. Y la pleura es la que, por ejemplo, este es mi pulmón, pero mi pulmón está cubierto con algo. Ese alguito, esa bolsita que está cubierta del pulmón se llama la pleura. La pleura pulmonar. Y si no sabías, la pleura pulmonar dentro del pulmón tiene un liquidito para que lubrique. Un liquidito, sí. Así. Entonces tiene un liquidito ahí para que no, incluso no sé si tú sabías, pero hay una infección que puede dar a la pleura, tanto del corazón o como de los pulmones. No recuerdo cómo es que se llama, pero se puede inflamar la pleura y es que es doloroso, porque cada vez que respiras, entonces duele. Entonces una inflamación de la pleura. Eso es lo que consiste. Puede causar, puede prevenir, puede venir también de un golpe en la cavidad torácica o un traumatismo penetrante. Entonces entra una bacteria, se infecta la pleura. Ok, muy bien. Ya he aprendido. Pero voy a señalar esto. Baby, I'm gonna try to take a shower. Ok, entonces, este dolor pleurítico es típico de las lesiones en el pecho. Entonces, en un paciente lesionado con disnea o dificultad para respirar tiene muchas causas, entre ellas obstrucción en las vías respiratorias, daño en la pared torácica,
mala expansión del pecho debido a la pérdida del control normal de la respiración, o compresión pulmonar debido a la acumulación de sangre o aire en la cavidad torácica. Esto lo va a señalar. En un paciente lesionado con disnea o dificultad para respirar, tiene muchas causas, entre ellas la obstrucción en las vías respiratorias, daño, nuevamente para que sepamos, disnea es Disney, no, ningún Disney, es disnea, dificultad para respirar o falta de aire. Tiene muchas causas, entre ellas la obstrucción en las vías respiratorias, daño en la pared torácica, mala expansión del pecho debido a la pérdida de control normal de la respiración, o compresión pulmonar debido a la acumulación de sangre o aire en la cavidad torácica. La hemoptisis, nuevamente la hemoptisis, que es tos con sangre, tos, ¿cómo se dice? Este es el sufix. De tos, formen adjetivos, verbos nouns, verbos auxiliares de nombres. Tisis. Dropping, sapping, putisis. Prefijo. Sufijo tosis. Significa caída, flacidez o prolapso, que usa comúnmente en la terminología médica para describir el desplazamiento caída de un órgano o parte del cuerpo. Por ejemplo, blefaroptisis se refiere a la caída del párpado superior. Blefaroptisis. Sufijo para tos. Tigeo o tivo. Sufijo que se usa para formar las palabras relacionadas con la tos, como antitusgíneo o expectorante, es tigeno o tivo. Estos sufijos se añaden al sustantivo tos para indicar que el medicamento o sustancia tiene la función de actuar sobre la tos, ya sea suprimiéndola o ayudándola a expulsar la flema. Tígeno. No. Se utiliza para referirse a algo que produce o genera tos. Hemoptisis. Es expectoración de sangre proveniente del tracto respiratorio inferior, es decir, que los pulmones o las vías respiratorias puede variar. Lesiones, evaluación, tratamiento. No, quiero ver a la raíz. Bueno, la hemoptisis es la expectoración de sangre proveniente del tracto respiratorio inferior, o sea, de los pulmones, es decir, de los pulmones o las vías respiratorias. Puede variar desde pequeñas cantidades de sangre mezcladas con esputo hasta grandes cantidades de sangre fresca. Esputo, mucosidad, ya saben, en los pulmones y en las vías respiratorias que se expulsa el toser. Pequeñas cantidades de sangre mezcladas con esputo hasta grandes cantidades de sangre fresca, y se considera una urgencia cuando es masiva, y sea por bronquitis, neumonía, tuberculosis, bronquiectasias,
y otras infecciones respiratorias. La expectoración de tos con sangre generalmente indica que el pulmón mismo o las vías respiratorias han sido dañadas. Con una laceración del tejido pulmonar, la sangre puede, ahora bien, ¿por qué? Por bronquitis, neumonía, tuberculosis, bronquiectasias y otras infecciones respiratorias que han sido dañadas. Con una laceración del tejido pulmonar, la sangre puede entrar a los bronquios y es expulsada mientras el paciente intenta despejar las vías respiratorias. Un rápido o débiles pulsaciones y la presión arterial baja son los principales signos de choque hipovolémico, que puede resultar en un sangrado extenso de estructuras laceradas dentro de la cavidad torácica. El choque después de una lesión en el pecho también puede ser el resultado de una alimentación insuficiente de oxigenación en la sangre por los pulmones que funcionan mal, a partir del aumento de presión intratorácica del aire o la sangre en el pecho, o desde la lesión directa hacia el corazón mismo. Esto. Un rápido, ¿cómo dice aquí? Sí, una rápida y débiles pulsaciones y presión arterial baja son los principales signos de choque hipovolémico. Rápida, débiles pulsaciones y presión arterial baja son los principales signos de choque hipovolémico, que puede resultar de un sangrado extenso de estructuras laceradas dentro de la cavidad torácica. Sangrado extenso dentro de las estructuras laceradas dentro de la cavidad torácica. El choque después de una lesión en el pecho también puede ser el resultado de una alimentación insuficiente de oxígeno en la sangre por los pulmones que funcionan mal, a partir de un aumento de presión intratorácica del aire o de la sangre en el pecho, o desde la lesión directa hacia el corazón en sí mismo. La cianosis en un paciente con una lesión en el pecho es una forma inadecuada de la respiración. El clásico color azul o gris ceniciento alrededor de los labios y las uñas indica que la sangre no se oxigena lo suficiente. Los pacientes con cianosis no pueden proporcionar un suministro suficiente de oxígeno en la sangre a través de los pulmones y requieren atención inmediata, ventilación y oxigenación. Muchos de estos signos y síntomas se presentan simultáneamente. Si alguno de ellos se presenta como resultado de una lesión torácica, el paciente requiere atención hospitalaria de inmediata. Ok. Patient Assessment. Pero el Patient Assessmentcito lo vamos a dejar para mañanacito.